Justo en el velorio de Carmen, que había sido asesinada hace 8 horas, sentó el ayudante del carnicero del pueblo a la reunión para informar sobre la aparición de otro cadáver con las mismas características halladas en el cuerpo de Carmen. 3 días atrás también se había encontrado el cadáver de Tomasa a la orilla del río. En este caso, el cadáver encontrado era el de Denis, la señora que le cortaba el cabello a la mayoría de los hombres del pueblo. Inmediatamente, todos los que estaban en el velorio corrieron hacia la parte de atrás de la carnicería donde fue hallado el cuerpo de la mujer, y al llegar a la escena era perturbadora. El cuerpo de la mujer fue hallado sin ropa y con cabellos arrancados, con claros signos de violencia y con solo un arete puesto. Delante del cadáver estaba el jefe de la estación de la policía del pueblo, quien había sido el primero en llegar. Por ser muy pequeño el pueblo, habían solo 4 integrantes de la policía, y estos mismos eran los encargados de vigilar y hacer los levantamientos respectivos. También hacían los envíos de cadáveres a la ciudad, que quedaba a 3 horas de distancia en carro, para poder realizar la autopsia y el reenvío del cadáver para el velorio y el entierro. El negro Cervantes había desaparecido justo después de la muerte de Tomasa. El jefe de la policía del pueblo, el coronel Aristides Urinal, quien siempre era el primero en encontrar los cadáveres, mencionaba en todos los casos haber visto a la distancia a un personaje corpulento, de tez morena, alejándose de las escenas del crimen. Esto llevó a la conclusión de que el posible responsable de estas atrocidades era el negro Cervantes. Esto era muy desconsolador y aterrador para todos los habitantes del pueblo, ya que Nicomedes Cervantes había nacido y se había criado allí. A pesar de ser silencioso y retraído, nadie lo creía capaz de tal barbarie. Sin embargo, las pruebas parecían contundentes según el jefe de la policía. Una vez hecho el levantamiento del cadáver de Denis, el coronel Aristides se dirigió a la estación del pueblo y mandó a uno de sus auxiliares a llamar a la ciudad para que enviaran una ambulancia a recoger el cuerpo. Mientras tanto, el cadáver fue dispuesto en una de las bancas frente a la estación y cubierto con una bolsa plástica. Simultáneamente, el coronel se dirigió a su estación de radio y cerró la puerta para enviar mensajes a los pueblos vecinos, advirtiendo sobre la presencia de un asesino en serie con las características antes mencionadas y que llevaba por nombre Nicomedes Cervantes. Los hechos eran cada vez más confusos y el pueblo estaba aterrado. Los pocos o nulos esfuerzos de las autoridades por encontrar al negro Cervantes impactaban a todos, especialmente a las mujeres del pueblo, que temían salir a las calles. También a los hombres del pueblo, que temían dejar a sus esposas e hijas solas en casa. El reciente cambio en el grupo de autoridades del pueblo no inspiraba confianza en nadie. Así pasaban los días mientras las personas conversaban en las terrazas de las casas sobre las posibles causas de los asesinatos cometidos por el negro Cervantes. 4 días después del asesinato de Denis ocurrió otro hecho fatal. Pasada las 5 de la tarde, el pueblo quedó en silencio al escuchar una serie de gritos agudos y desgarradores que erizaron los vellos de todos. La gente corrió hacia el costado de la iglesia, de donde provenían los gritos, y lo que vieron fue impresionante. El cuerpo de la señora Emilda aún agonizaba con las mismas características de los últimos cadáveres hallados. A lo lejos se veía una persona corriendo y adentrándose en el monte que rodeaba el pueblo. Un grupo de unas 50 personas comenzó entonces la persecución del individuo, mientras algunas personas fueron a la estación de policía para avisar a las autoridades. Los auxiliares salieron en persecución del asesino y el coronel no se encontraba. Luego de una larga caminata, ya caída la noche, tras 2 horas se escucharon disparos. Todos se giraron hacia el origen de los disparos y encontraron al coronel Aristides sucio de sangre y con signos de golpes en la cara. El coronel gritaba que el negro Cervantes había escurrido por un sendero que señalaba y que le había alcanzado a disparar. Sin embargo, a pesar de que los habitantes del pueblo y los auxiliares buscaron por el sendero, no encontraron una sola pista del negro Cervantes. Esa noche fue triste y larga. Se adelantaron las gestiones para enviar el cadáver de la señora Emilda a la ciudad y todos estaban reunidos frente a la estación mientras que al coronel le eran limpiadas las heridas. Uno de los líderes del pueblo, el señor Octavio Linares, propuso de manera energética y con mucha impotencia crear un bloque de búsqueda para encontrar al negro Cervantes al día siguiente por la mañana. Todos estuvieron de acuerdo. Incluso el coronel le ordenó a sus auxiliares también unirse a este grupo mientras él se quedaba solo en el pueblo a causa de las heridas y para recibir el cadáver de la señora Emilda. Se planeó entonces salir a las 4 de la mañana del día siguiente e ir pueblo tras pueblo buscando al responsable de estos asesinatos. Al día siguiente,
Todo se organizó como estaba planeado. El grupo de habitantes se armó con todo lo que encontraron: machetes, piedras, palos, caucheras, entre otras armas artesanales. Los auxiliares de policía llevaron consigo armas de fuego y garrotes. Entre todos se turnaron para cargar un arroz con verduras que habían preparado las mujeres para aguantar la caminata junto con varios potes de agua. El coronel los despidió deseándoles suerte. Sin embargo, a pesar de tan larga y agotadora búsqueda, los pobladores volvieron con las manos vacías al pueblo hacia las 8 de la noche. Todos llegaron a sus casas a bañarse y a descansar. Luego se reunieron en la plaza del parque para organizar otra búsqueda al día siguiente, y fue cuando se escucharon los llamados de ayuda desde la estación de policía por parte de los auxiliares, que se dirigieron a informar al coronel sobre los resultados nulos de la búsqueda. Cuando llegaron a la estación de policía, la escena era más perturbadora que las anteriores. El coronel se encontraba con los brazos partidos de tantos machetazos que le dieron, quizá mientras se defendía. Tenía una herida que le recorría desde la frente hasta el mentón, que tenía una abertura de unos 2 centímetros aproximadamente. Su nariz estaba claramente fracturada y su ojo derecho estaba hinchado, lo que anticipa que antes del machetazo en la cara fue fuertemente golpeado. Sus fluidos estaban secos y las moscas lo rodeaban, por lo que seguramente fue desvivido justo horas después que todos los habitantes salieron del pueblo. En una de las paredes al interior de la estación se encontraba escrito con sus fluidos, aunque un poco borroso y con mala ortografía, un mensaje que al detallarse rezaba: el pueblo, como era natural, estaba totalmente conmocionado. La escena fue vista por niños y adultos. El cuerpo del coronel fue cubierto con cobijas que la gente sacó de sus casas, y los auxiliares llamaron al departamento de policía de la ciudad para informar la trágica noticia y que se hiciera el levantamiento de cadáver. Los habitantes del pueblo buscaban respuestas en el mensaje escrito en la pared. El asesinato claramente fue realizado por el negro Cervantes, pero no cabía en la cabeza de nadie el porqué de este mensaje, hasta que en la madrugada del día posterior del hallazgo de la escena, cuando las autoridades pertinentes llegaron al pueblo, se descubrió la verdad. Al pueblo llegaron investigadores con una orden de captura dirigida al coronel. Era investigado por ser el responsable de los asesinatos en el pueblo que cuidaba. Se encontraron rastros de su ADN en todos los cuerpos encontrados sin vida. El negro Cervantes habría descubierto al coronel matando a doña Tomasa, y fue cuando éste lo amenazó. Le advirtió que tenía que huir del pueblo o éste lo incriminaría. El coronel por esto llegaba casualmente primero a todas las escenas y desvió la atención hacia el único prófugo. Cuando comenzaron a revisar los bolsillos del camuflado del coronel, se encontraron 4 aretes. El negro Cervantes ahora seguía huyendo, ahora no por el falso rumor de la muerte de las mujeres de su pueblo, sino por la muerte de su asesino.